Y bien, familia, hoy el Evangelio, pues a propósito de los dineros, ¿el dinero es bueno o es malo? Como dice, ¿verdad? Nuestra monitora hizo una monición muy bonita, ¿verdad? El dinero, ¿verdad? Es bueno, pues no con qué, no con qué comemos, con qué les compran los uniformes a los chiquillos que se los desbaratan como si nada, con qué compramos para arreglar la casa, con qué hacemos para arreglar el coche, ¿verdad? Entonces, la clave está ahí. Hoy cuando Jesús presenta un evangelio muy interesante, 3 claves muy cortitas para entender la palabra de Dios hoy. En la primera lectura sobre la justicia, Amós, profeta Amós, sí, capítulo 8. Hay de ustedes los que buscan al pobre solo para arruinarlo y andan diciendo: ¿a qué horas pasará el descanso del primer día del mes para vender nuestro trigo, o el descanso del sábado para reabrir nuestros graneros? Hay de ustedes los que disminuyen las medidas, aumentan los precios, alteran las balanzas y obligan a los pobres a venderse. Por un par de sandalias los compran. Los que venden el salvado como si fuera trigo. Hoy, hablar de la injusticia, la pregunta es, podemos poner tantos ejemplos, ¿no? Pero la propuesta de la palabra de Dios es que nosotros nos revisemos hasta dónde hemos sido justos o injustos, ¿sí? Hasta dónde hemos sido justos o injustos. Capítulo 8 del profeta Amós. Segunda consideración de la palabra de Dios hoy, Lucas capítulo 16, donde Jesús cuenta esa historia. Un hombre rico tenía un administrador y que la primera clave de entender el evangelio es que Dios nos va a pedir la factura. Dios nos va a cobrar, ¿sí? Y nos va a preguntar qué hemos hecho. Ahí sí, Dios va a decir, dame cuentas, no se nos olvide. Y en ese sentido, habría que revisar si el Señor hoy nos pidiera cuentas, ¿aprobamos o reprobamos? ¿Ven? Palomita o tachita. Ándeles, pero lo menos muevan el cubrebocas. Híjole, se pone para dar miedo. Calladitos. Bueno, pues hoy la palabra de Dios, que hagamos un buen examen, ¿verdad? Ya que tienen su Biblia allí expuesta en su casa. Bueno, pues a leer y decir, ay, ¿qué tendremos que hacer? Y entonces ya cuenta que el administrador vuelve a ser más chapuza, ¿sí? Y le dice, ¿cuánto debes? Haz otro, no importa. ¿Cuánto debes? Haz otro, no importa. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad. Los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a Dios, los que pertenecen a la luz. Amén. ¿No les ha pasado que dicen, ¿y por qué esa vieja le va re bien si es como la fregada? ¿Por qué ese tipo, mira nomás, qué bien le va y es como la chenchurria? ¿Verdad? ¿Por qué a los delincuentes les va bien? ¿Verdad? ¿No se han preguntado eso? Ya tienen la respuesta. Los que son de este mundo, los que se van a quedar fuera del cielo, son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Amén. Ya tienen la respuesta. Porque todos sí nos preguntamos, bueno, ¿y eso? ¿Por qué? Entonces, entender el plan de Dios, eso hace mucho bien. Tener mucho cuidado. El problema de los dineros no es el dinero en sí. El problema es, por eso Jesús reclama los apegos, ¿sí? Y los modos de ganarlos. Y peor todavía, los que hacen del dinero como un Dios, que se apegan y parece que si no traen un peso en la bolsa se sienten frustrados, ¿sí? Y los que ahí tienen debajo del colchón, ¿sabe cuántos cheques ahí? Pues ¿para qué quiere? A eso se refiere Jesús, no apegarnos, trabajar, cuidarlo, ¿verdad? Y que cada día que usted traiga su dinerito, dele gracias a Dios y administrelo bien y organizar la casa y los gastos, ahí, a echarle ganas. A eso se refiere, ¿sí? Que tengamos mucho cuidado, ¿sí? El que es fiel en las cosas pequeñas es fiel en las grandes. El que es infiel en las cosas pequeñas es infiel en las grandes.
¿sí? Yo les digo a ustedes, y dice, yo les digo a ustedes, con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que cuando ustedes mueran, lo reciban en el cielo, ¿sí? Saber utilizarlo, ¿ven? Una mañanita muy interesante con el profeta Amós, preguntarnos con respecto a la justicia o la injusticia ante las cosas. Y segundo, ante las cuestiones del dinero, primero saber que el Señor cobrará la factura y habrá que estar ahí, atentos, dispuestos, ¿sí? Y tercero, hoy la propuesta bien bonita, decir, sean buenos administradores, ¿sí? Y sepan que es para bien y que no nos apeguemos y que no lo hagamos un Dios, ¿sí? Y si andábamos ahí medios desanimados diciendo, ¿por qué a mí no? Y a esto sí, tranquilos, así no se le pregunta a Dios, ¿verdad? Se maneja de tal manera que yo pueda hacer las paces con Dios y estar en sintonía con Dios. Dios los bendiga, que tengan buena semana. Y hoy la propuesta del Evangelio tan bonita, con esa historia para dar una buena revisada. Sí, que hoy podamos comer Biblia, Profeta Amós, capítulo 8, y Evangelio de Lucas, capítulo 16. ¿Sí? Hoy que nos demos a la tarea de hacer una meditación y enriquecernos espiritualmente. Que así sea.